Tardes, profesor. Estoy con ustedes, Berenice Carmona. Ah, sí. ¿Quién Roberto es Sí, presente, Berenice. Yasmín Rodríguez Delta Jiménez? Jazmín Rodríguez, presente. A ver, a ver, vamos a pasar lista rápidamente. Elsa Jiménez. Elsa Jiménez, y está. Fabiola Zenobio. Carla Castillo. Presente, maestro. Gracias, Carla. Claudia Sánchez. Presente, profe. Gracias. Isabel Ruiz. Las estoy Presente. mencionando como me aparecen acá en el identificador de llamadas. Hola, profe. Nina, Fabiola, su novio. Buenas tardes. sí, Presente. Fabiola, ya la tengo por acá. Gracias, sí. Hola, profe, buenas tardes. Mónica Amante, A sus órdenes, presente. ¿quién es T83 o TB33? Buenas tardes, maestro. Elsa Sí, Jiménez. ya está considerada, pero ¿quién es TB33 6FU? No sé si sea yo, maestro Romero Vázquez. Romero, yo creo que sí, ya Sí. apareció usted por acá. Ujú. Romero Vázquez María Elizabeth. María Isabel, sí. María Elizabeth. Ajá. Berenice Carmona. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. ¿Está? Profe, perdón, Miriam Amante, sí, ¿verdad? Sí, ya le anoté. Mm, Jazmín Rodríguez, ¿ya me notó, maestro? Buenas tardes. Ya, Yasmín, ¿cómo está? Buenas tardes. Ay, qué guapa. No Gracias. la conocía yo. Yasmín Rodríguez. Maestro, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo está? Déjenme, ¿no? Aquí estamos a la orden. Miguel Ángel Rojas Domínguez. Rojas Domínguez. Rojas Domínguez, Miguel Ángel. Les pregunto, terminamos de ver todo lo que son los filósofos, ¿verdad? Hola, Nos quedamos en la gestión del cuidado de enfermería, maestro, en la gestión del cuidado de enfermería, donde integra la planificación, organización, integración, dirección y control. sí, ahorita lo vemos. A ver, Elsa, si es tan amable, ayúdame. En Vale, maestro. esta, ¿a quiénes quedamos? No. Es que no veo la pantalla. Ah, no.
fue bueno, después de la diapositiva que dice visión, donde también integra las habilidades administrativas, A ver, la administración en salud. gestión de cuidados en la enfermería, ¿no? Ajá. Vamos viendo esto, nos quedamos aquí. Vimos la importancia de la administración en la enfermería, vimos el proceso administrativo, Ujú. hablamos de la planificación. Ahí nos quedamos, maestro. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Bien, ahorita continuamos. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para ver cuántos compañeros de ustedes se integran al grupo. ¿Les parece bien? ¿Me regalan 5 minutos? Sí, maestro, está bien. Muchas gracias, Entonces, Elsa. Sí, profe. estoy ahorita, Perdón, ya Maestro, vi. yo apenas voy saliendo de trabajar. Hola, Isis, ¿cómo Hola, está? bien, y ¿Cómo voy está? caminando Ah, pues muy bien, ahorita. pues abusada, no se distraiga con el Sí, teléfono, por eso. me la pueden Es que atropellar. tuve mucho trabajo y me quedé. Tenía No que se apure. quedarme. ¿Sí? Nomás Le para queda muy, avisarle. Profe, le queda muy lejos su casa a pie. No, ya como una media hora. Ahorita si Ah, no bueno, me conecto. ¿Sí? ándele pues, sí. Pero pues No se gracias. distraiga, gracias. Sí, ¿quién más está por ahí? Yadira, ¿Yadira qué? Dulce Villalón. Yadira Hola, Gastón. Dulce, Hola, ¿cómo ha estado? profesor. ¿Cómo está Bien, gracias. Dulce? Dulce Villalón, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Jessica Méndez, profe. Jessica Méndez, gracias. Ana Patricia Cruz, maestro. Ana Patricia Cruz Navarrete, hola Ana Patricia, ¿cómo le va? Bien, Concepción maestro. Naranjo. Buenas tardes. Naranjo Romero, María Concepción, buenas tardes. ¿Quién más llegó? Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y si no, nos arrancamos. Sí, permítanme un segundo. Ahorita estoy con ustedes. Listos, vamos a empezar.
Entonces hablábamos de la importancia de la administración en enfermería. ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí, maestro. Gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Entonces, la importancia de la administración radica en que es una disciplina que va más allá de la labor de la enfermería, ¿sí? O de lo que es el cuidado de la salud en general. Y hacer esta labor y hace que esta labor de cuidar se realice de manera más eficiente. En la época actual, la administración en la enfermería permite mejorar los servicios, ¿sí? Asistenciales y formar grupos de trabajo más efectivos, más productivos. Y todo ello nos va a permitir utilizar los recursos de manera organizada y ordenada principalmente. Nos hablábamos de la aparición de Fernández Arenas como precursor o pionero de la administración en México, la división que hizo del ciclo administrativo, la reducción de 5 a 3 elementos, planeación, implementación y control, buscando justamente eso, mayor eficiencia en el manejo de las cuestiones administrativas. Aunque dentro de de esos tres elementos que él señala, pues están insertos los 5 o los 6 elementos que se manejaban anteriormente. Ahora bien, con respecto a Fernández Arenas, define la planificación como un curso de acción basado en el análisis de un problema, ordenándolo y programando el tiempo necesario para su solución. ¿Sí? Habla de la implementación, donde se genera todo lo relativo a la organización, a la determinación de los recursos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de objetivos y metas. Y finalmente el control, donde se establece un sistema de control que nos va a permitir reconocer los logros en relación a lo que planeamos llevar a cabo. El control es la apreciación del resultado de la ejecución en comparación con el plan y establece causas de desviaciones y las medidas para la corrección de las mismas o la eliminación de las acciones que en algún momento dado no logren el objetivo planeado. Entonces, la administración posee herramientas que aplicadas al ramo de los sistemas de salud pueden ayudar a estos sistemas a desarrollar una visión de conjunto del sistema. Aunque suene redundante, es conveniente mencionarlo. Optimizando recursos técnicos, humanos, financieros y materiales para poder llevar a cabo a las instituciones de salud a un estado de crecimiento y de eficiencia. ¿Sí? Una organización que otorga servicios en salud es una empresa pública. ¿Sí? Es pública porque sirve a una comunidad. Y se dice que es una empresa porque debe tener objetivos y metas que cumplir en todos sus niveles. Y estos objetivos y metas se tienen que cumplir con economía y con eficiencia. El desafío de los sistemas de salud en la actualidad consiste en desarrollar capacidades administrativas en todas las personas encargadas de dirigir. ¿Sí? Eso es muy importante, porque desafortunadamente cuando se nombran directores, se nombran médicos o ahora enfermeras y no tienen el conocimiento amplio y bastante sobre lo que es la administración. ¿Sí? Pueden ser muy buenos médicos, pero muy malos administradores, o muy buenas enfermeras, pero muy malos administradores también.
Entonces, el conocer todos estos aspectos administrativos es fundamental porque los sistemas de salud, como empresas que son, pues también tienen objetivos y metas, y esos objetivos y metas se logran tanto en la operación como en la administración. Y entonces se podrán dar cuenta de la importancia que tiene el quitar esa barrera de comunicación entre el área médica y el área administrativa dentro de los hospitales. En la actualidad, la administración en los sistemas de salud requiere de conocimientos, de habilidades y de técnicas que estén en un equilibrio armónico para proporcionar la preparación suficiente tanto al directivo como a los jefes de departamento, a los supervisores, y que les permita llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas prioritarios, ¿sí? Pero con bases y con un conocimiento pleno de la operación y con bases administrativas sólidas que permitan llegar al éxito de esa toma de decisiones. Por lo tanto, un administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema. Por ello, su visión y su quehacer rebasa la administración de lo que es una clínica, un hospital, un centro de salud, ¿sí? El administrador debe ser capaz de diseñar o planear, de desarrollar y o operar sistematización, orden y registro, evaluación y retroalimentación a través del análisis y reorientación de acciones y metas de todos los planes y programas de trabajo de los mismos, del propio administrador y del hospital en general. ¿Sí? Por lo tanto, debe saber de tener información o tener una cierta cultura médica y conocer y dominar toda la administración. Los puestos o cargos administrativos de más alta jerarquía en el sistema de salud están ocupados por médicos o personal de áreas afines. Pueden ser enfermeras, pueden ser laboratoristas o puede ser un odontólogo. ¿Sí? Esto se deriva de la necesidad de conocimiento en el campo de la salud, lo que genera que la toma de decisiones administrativas se centren en perfiles profesionales ajenos al área. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, se asume que los médicos, las enfermeras o todos aquellos relacionados con el área médico-científica, pues conocen y dominan lo que es la misión. ¿Cuál es la misión de los hospitales? ¿Qué dice la misión de los hospitales? Es la esencia de lo que se está realizando. Sí, de Ya acuerdo. sea Pero ¿qué nos dice la misión? Brindar, ¿qué? atención. Atención médica, ¿no? Ajá. Entonces, esa frasecita de brindar atención médica es por lo que se asume que los directores, las enfermeras, los odontólogos, las gentes de laboratorio tienen un mayor conocimiento en el manejo de la atención médica que un administrador. Por eso les hacía yo mención hace un momento que el administrador debe tener una visión holística o integral, y ese holismo y esa integralidad de conocimientos implican una cierta cultura médica que le permite conocer cómo se debe dar una atención médica. ¿Sí? Y entonces los administradores o los economistas ya podrían competir con el médico para ocupar cargos de dirección. ¿Sí? Y de acuerdo con esto, se afirma que el personal directivo de establecimientos que prestan servicios de salud carecen de una idea definida sobre cuál es su función y qué se espera de su trabajo.
¿Cuál es la función del director? ¿Nada más dirigir la cuestión médica o todo el hospital? Gestionar y dirigir y Todo el controlar. hospital, todo el hospital, no nada más las cuestiones de orden médico, sino todo el hospital, ¿sí? Por lo mismo carecen de la idea de cuál es, que desconocen su función tal cual. ¿Y qué se espera de su trabajo? ¿Resultados médicos o resultados médico-administrativos? Pues yo digo que la combinación, ¿verdad? Y esto se centra solo en, eh, y ellos se centran, o los nombramientos los centran solo en la imagen o en el prestigio que tiene el médico, o simplemente en la autoridad que se le otorga a través del nombramiento, ¿sí? Como modelo que se ha seguido por tradición. Y esto lo que ha dado por resultado son logros modestos, inseguridad en la toma de decisiones, ¿sí? Generando mayores agresiones tanto externas como internas y provocando una mayor división en el sector. O no sé ustedes qué opinión puedan darme con respecto a la dirección de un hospital. No hablamos de personas, hablamos de posiciones. ¿No tienen ningún comentario? Hola, Maestro, yo mande considero Elsa. que debe, aparte de todas estas habilidades administrativas, gerenciales, que debe de tener el director, también tiene que tener un sentido bioético y Importante. ético, porque pues, no sé, luego se dejan, ¿cómo se puede Manipular. decir? Exactamente por personas o que les llevan algún obsequio y ya, no, sí, concédele 5 días de licencia. Yo creo que debe de ser justo y valorar, ¿no? Si realmente se puede autorizar X tiempo o, o no, No. o va a afectar los servicios en atención al paciente. Eso es parte de la función que debe de tener a través de la ética para no corromperse, Luego hay falta ¿sí? de personal, bueno, del recurso humano, de medicamento y pues ellos no están, digamos, en contacto directo con el paciente. A veces quien recibe las molestias del paciente, pues es el personal que está al frente de cada uno Claro, de los servicios. Y ahí no está, digamos, el director para resolver. Tienen que resolver los diferentes talentos humanos que según corresponda al servicio que no se está proporcionando o que claro. no se está distribuyendo el medicamento. Y Y yo en creo que ese con justa sentido, razón el paciente se molesta. claro, en ese sentido el director por eso debe de tener conocimiento de la administración. ¿Qué es la administración? Porque él puede llegar, él puede caminar el hospital como médico y darse cuenta de las necesidades operativas de la gente, pero también debe de tener el conocimiento de cómo gestionar los recursos necesarios para solventar esas necesidades operativas. Debe de conocer todos los mecanismos que se establecen en el orden administrativo para poder solventar adecuadamente las situaciones de orden operativo. ¿Sí? Y eso es lo que hace falta. Bien. Entonces, una correcta administración en las organizaciones de salud va a permitir optimizar
los recursos disponibles para que con ello se pueda ofrecer una atención más eficiente y eficaz a todos los usuarios, tanto pacientes como familiares de pacientes, ¿sí? Porque el familiar de paciente también tiene un juego muy importante dentro de la operación. Entonces, la administración no es algo que vaya a resolver todos los problemas, pero sí va a permitir formar un orden operante en la mente del directivo, de los jefes de departamento, de los jefes de servicio, para vincularse a un proceso, el de la administración, y crear entonces una estructura analítica que sea útil en la práctica diaria, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Ahora, el proceso administrativo aplicado en enfermería. La palabra gestión es asumir y llevar a cabo todas las responsabilidades sobre un proceso. Este tipo de proceso puede ser empresarial o puede ser personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar el comercio. Y en este caso, para que tenga lugar el desarrollo de los servicios que brindamos desde el punto de vista de salud, ¿sí? Coordinando de mejor manera las actividades para ellos y para sus semejantes. Entonces, la gestión del cuidado en la enfermería implica la aplicación de juicios profesionales en la planeación, en la organización, en la integración, en la dirección y en el control. Todos esos elementos que acabo de mencionar y forman lo que conocemos como el ciclo de la administración: planeación, organización, dirección y control, para brindar cuidados oportunos, seguros e integrales que garanticen la continuidad de la atención para obtener el bienestar y la recuperación de la salud de las personas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a revisar bajo dos connotaciones históricas, bajo dos connotaciones, lo que es el servicio o el cuidado enfermero. Por un lado, vamos a ver lo que es la historia que se relaciona con los cuidados que se otorgan al ser humano, con el propósito de mantener la vida y la sobrevivencia. Y por otra parte, vamos a estudiar la filosófica, con la finalidad de contextualizar los orígenes en el desarrollo de la humanidad y de los valores que se le han asignado por parte de los profesionales de enfermería. ¿De acuerdo? Entonces, el cuidado está presente y es inherente a la condición humana y a su existencia. El cuidado del sí y del otro es un acto ético, estético y ontológico, que impulsa el desarrollo de la persona cuidada y el ser cuidador hacia la búsqueda del bienestar en el proceso vida-muerte. El personal de enfermería dimensiona el cuidado como poder terapéutico que tiene para sí misma y para los demás. Devuelve la esperanza de existir para alcanzar la autonomía. ¿Están de acuerdo con estas consideraciones? Sí, maestro, porque es un enfoque holístico. No debemos de ver al paciente pues como un objeto material, sino debemos de estudiar desde lo geográfico, sus costumbres, la espiritualidad, es parte de un todo. Claro. Porque algunos cuidados de enfermería, pues de repente se ven como agresivos hacia el paciente,
Sí, Depende de su contexto social o histórico. así es. Así es, Elsa. Ahorita vamos a ver, todo eso que usted acaba de mencionar lo vamos a ver más amplio y con unas perspectivas un tanto cuanto distintas. Desde en ese sentido, la connotación histórica del cuidado se relaciona con los cuidados que se otorgan al ser humano, con el objeto de mantener la vida y la sobrevivencia. Así todo el mundo se cuidaba para eso, ¿no? Para vivir y sobrevivir. En la época prehistórica, los cuidados, ¿cuáles eran? La alimentación, la vivienda, la protección, la recreación, el confort, el transporte y la necesidad de socialización, ¿sí? Se cuidaban para buscar sus alimentos, para ver dónde se refugiaban cuando llovía o hacía mucho frío, dónde protegerse, ¿sí? Para dónde divertirse, dónde estar más tranquilos, más a gusto, es el confort del transporte, pues se desplazaban a pie. Después ya vino el invento de la rueda y ya empezaron a utilizar otro tipo de transportes, ¿sí? No como los picapiedra, pero sí utilizaban cuestiones diferentes, ¿sí? Y la necesidad de socialización con las mujeres para la formación de clanes y tribus que finalmente llevaron a la civilización como la conocemos en la actualidad y como tenemos referencia histórica en cuanto al desarrollo de la humanidad, ¿sí? Y esa socialización permitió el desarrollo con la formación de familias, el trabajo en grupo, y de ahí que se visualizara la salud como un don divino y la enfermedad como el castigo enviado por los dioses, lo que usted mencionaba hace un momento, Elsa, la espiritualidad con la que se maneja todo esto, ¿sí? Porque en aquellas épocas, pues se pensaba que el estar enfermo, el tener diarrea, el tener gripe, el que le doliera la cabeza era un castigo de los dioses. Y si no le dolía nada, pues es que los dioses lo estaban apapachando y protegiendo, ¿no? Maestro, Básicamente, mande. actualmente, aunque ya estamos con mucha tecnología, el Internet, las diversas plataformas, en el área de psiquiatría, pues siguen los pacientes con un misticismo en cuanto a su enfermedad, Ajá. porque dicen que han sido embrujados o le mandaron ahora sí que el... Una maldición. Hablan con un lenguaje muy místico que Ajá, dices, ¿en qué momento se pierde esa realidad? claro. Y, no, Entonces, pues, y muchas veces no están tan disparados de la realidad. Hay gente que conoce de herbolaria y sabe qué cosa puede hacer bien y qué cosa puede hacer daño. Y hay gente también malvada en ese sentido e intoxican a la gente. El problema es la desintoxicación a la que se tiene que ver sujeto, ¿no? Pero eso es parte del juego que tenemos que descubrir a sí, través maestro. de un buen cuidado. Entonces, a partir de la integración de familias y el desarrollo de los clanes y tribus, las mujeres fueron las que se encargaron del cuidado tanto de los niños como de los ancianos, al mismo tiempo que ayudaban durante el parto, ¿sí? Las famosas comadronas, sí, les decían comadronas, ¿no? O parteras. Sí, Sí, maestro. entre las prácticas de higienización que desarrollaron en las mujeres fue la de higienizar y las de alimentar, ¿sí? Buscaban el baño diario, o el lavado de la ropa, en fin. Y alimentar, que la preparación de alimentos que fueron introducidos
Y en esa época también fueron introducidos los comportamientos de tocar, sobar y de actitudes afectivas, ¿sí? Hasta la fecha todavía hay gente que se dedica a sobar y a tocar. Hay unos que se les conocen como quiroprácticos, a otros les dicen hueseros, ¿sí? A otros les dicen los brujos, ¿sí? Que son prácticas que se tienen y si no se sabe aplicar adecuadamente esas conductas, pues pueden provocar daños más graves, pero también pueden aliviar, ¿sí? También lo pueden hacer. La prueba está en que muchas veces hay mujeres que todavía se dedican al acomodo de las criaturas para cuando van a un parto, ¿sí? Los ponen de que su cabeza quede adecuadamente alineada al canal vaginal, ¿verdad? Todavía existe eso. Y no se practica mucho, no se menciona, pero todavía existe. Paralelamente a esa evolución humana se dio la del cuidado, evidentemente, ya que los avances en la producción agrícola dieron pie a las relaciones de poder. Entre más maíz tenían, más rica era la tribu. Entre más frutos tenían y más rica era la tribu o la persona que tenía a su cargo ese terreno. ¿Sí? A las creencias religiosas, ¿sí? Seguían pensando en la divinidad de los dioses en la salud y el castigo de los dioses en la enfermedad. Sin embargo, hubo cambios importantes en esas consideraciones, ¿sí? En la cultura, en la economía, ¿sí? En los avances en la curación y tratamiento de enfermedades y heridas mediante el uso de herbolaria, de homeopatía, de alopatía y de otras terapias. Entonces el cuidado lo realizaron tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Los hombres eran los cirujanos y a pesar de que no tenían o no tenemos nosotros referencia de estudios específicos, ellos también practicaban, por ejemplo, las trepanaciones craneales, ¿sí? Para aliviar dolores de cabeza u otras situaciones. Pero ellos sabían qué hacer, cómo hacerlo, con cuchillos de obsidiana y todo esto, ¿no? Pero finalmente lo hacían. ¿Cómo lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Sí? Y tenían éxito en muchos casos, ¿eh? En muchos casos tenían éxito. Actualmente, el cuidado humano ha tenido cambios importantes que han favorecido la especialización en el conocimiento y han desarrollado un reto a los profesionales de enfermería, principalmente en cuanto al sentido de rescatar lo que usted decía, Elsa, como un sujeto y no como objeto de cuidado. Rescatar la concepción de las personas como sujetos de cuidado y no como objetos de cuidado, tomando en cuenta que sus necesidades se expresan durante el ciclo de vida. De igual manera, se reconoce que la persona posee dimensiones sociales, culturales, espirituales y afectivas que interactúan con el medio donde se desarrolla. Y ahí se establecen los procesos de comunicación, identificación, comprensión, empatía y proyección que logre que la cultura del autocuidado preserve y optimice la salud del individuo y la del medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Gracias, Dulce. Entonces, la gestión del cuidado enfermero es la expresión del trabajo amoroso, científico y técnico que el personal de enfermería en general realiza junto con la persona, con el propósito de desarrollar sus potencialidades
para construir formas de bienestar, mantener la vida, recuperar la salud o tener una buena preparación para la muerte, que ocurre en los diferentes escenarios en donde se desarrolla o en donde se procura la salud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? No, profesor. Bien. Entonces, considerando todo lo que se mencionaba, principalmente en la diapositiva anterior, se concibe a la persona como la unidad esencial del cuerpo que le permite mediar entre la naturaleza, la cultura y el espíritu como ser único, indivisible y particular. Se consideran todos los aspectos espiritual, emocional, físico, cultural, religioso y social, ¿sí? Y es un ser único, indivisible que piensa, que siente, que quiere, que desea, que tiene alegrías, tristezas, objetivos y planes que le posibilitan su autorrealización, la libertad y la acción. Todo esto nos permite sugerir que la acción del cuidado enfermero está infundido por la filosofía, pues implica el análisis de los propósitos de la vida humana, de la naturaleza del ser y de los valores presentes en el cuidado y en el discernimiento para el bienestar de la persona. ¿Sí? En la imagen vemos ahí lo que es el modelo biopsicosocial, así estamos considerados nosotros como individuos. Somos individuos biopsicosociales, estamos integrados por factores psicológicos, sociales y biológicos, como los que están ahí señalados, ¿sí? Y eso nos hace únicos, porque no, a pesar de tener las mismas características de ser biopsicosociales, nuestros desarrollos son distintos, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos las consideraciones filosóficas, conocer un poquito más la connotación filosófica de lo que es el cuidado. Y empezamos a platicar estas situaciones con la aparición de Martin Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, fenomenólogo y hermenéutico. Y él desarrolló un libro que se llamó El ser y el tiempo, donde alude que el cuidado, o Sorge en alemán, Sorge en alemán significa cuidar de o velar por, ¿sí? Y entonces él señala que ese Sorge, ¿sí?, es el cuidado de las cosas y el cuidado de otros. Expresa que es característica del hombre, y utiliza la palabra hombre como sinónimo del individuo, y la palabra individuo engloba tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Que el hombre debe estar siempre viendo por su propia vida o está viendo siempre por su propia vida, cuidando de ella para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sus necesidades superiores. Todo es cuidado. El ser humano está inserto en un mundo y no se puede concebir fuera de él. El hombre entonces debe tener una existencia auténtica, ¿sí? Debe ser un ser con los demás. Por lo tanto, debe cuidar del otro también, ¿verdad? Al propiciar que el otro se transforme, es que el mismo cuidador puede transformar su propio ser en la búsqueda de su esencia, ¿sí? Para todos nosotros, todo es cuidado, ¿sí?
Para Martin Heidegger, pues con mucho mayor razón. Entonces, los enfermeros o el personal de enfermería debe desarrollar su propia conciencia de sí mismo, tanto como persona como profesional, para poder encauzar la conciencia de la persona que cuida con el objeto de reconocer su existencia y la posibilidad de llegar a ser a través del tiempo como una idea infinita. En consecuencia, los cuidados son continuos en todo el proceso de vida hasta la muerte. ¿Será cierto eso? ¿Así son los cuidados? Dulce, Sí, profesor. sí, así son. Pues sí, desde el inicio, desde que la mujer está gestando hasta la muerte, debemos de llevar algún tipo de cuidado, tanto, bueno, no tanto, sería el personal de salud el que empezaría a educar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario? Bien. Enseguida aparece Milton Mayero. Milton Mayero fue un filósofo norteamericano existencialista. En su obra El cuidado humano, afirma que los valores morales están inmersos en el proceso de cuidar. ¿Sí? De cuidar y de crecer. Cuando se cuida a otro, se crece. Quien cuida, en este caso en la enfermería, se autodetermina al seleccionar los valores e ideales que fundamentan su experiencia. Esto es importante entenderlo a profundidad, porque así es como vamos a interpretar lo que realmente quiere decir ese cuadro de valores que exhibimos en el hospital. ¿Sí? ¿Qué significa ese cuadro? ¿Qué quiere decir ese cuadro de valores que cuelga en todos los hospitales? ¿Qué queremos expresar con eso? Pues, ¿qué es lo que, con lo que nos estamos rigiendo, ¿no? Lo que representamos como unidad de trabajo, como hospital clínica, eh, lo que le podemos ofrecer al paciente. ¿Sí? ¿Y qué significa ese cuadro? ¿Cómo lo podemos traducir? Ok, estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero tiene otra connotación más importante. Quiere decir, ese cuadro quiere decir que todos y cada uno de las personas que trabajan en ese hospital se manejan con esos valores, que todos tenemos esos valores y que nosotros vamos a tomar o vamos a escoger con qué valores, ¿sí?, estamos tratando a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Ahora, Víctor Mayero en ese sentido hace algunas consideraciones, ¿sí?, o apreciaciones de lo que es el cuidado enfermero. ¿Quién me ayuda a leer? Profe, tengo un comentario. Diga. Este tema ya lo habíamos visto, ¿no? Por eso preguntaba yo al principio. Sí, ya lo habíamos visto. ¿Todo? ¿A este también lo vimos? Michel Foucault. ¿Yadira? Creo que sí. Pero todo lo que estuve viendo, mm, A ver, François Collier.
Sí, también ya la habíamos visto. Sí, también. Leonardo Bo, También. los cuidados o Sí, las referencias de Bob también. También. sí. Jan Watson, Watson. No me acuerdo de ella, pero Se me hace que ella no la vimos. esto fue el modelo Caritas. No. No se habló del modelo, entonces ahí nos quedamos. Bueno, lo que vimos, ¿no? Desafortunadamente yo extravié mis notas y por eso tuve que preguntar dónde nos quedamos. Entonces aquí nos quedamos. Entonces, que todo lo que vimos nos sirva de repaso para entender lo que es el cuidado. Y así como ellos, ¿sí? Jan Patton, como enfermera humanista, ¿sí? Parece que aún vive. Considero que para definir mejor las responsabilidades sociales y éticas de la enfermería, ¿sí? Y explicar las implicaciones del cuidado, el cuidado humano, es necesario apoyarse en 10 factores del cuidado, ¿sí? 10 factores que con el tiempo ella redujo a 9, ella misma redujo a 9, y entonces denominó ese modelo de cuidado como modelo de cuidado Caritas, o modelo Caritas, o modelo de cuidados, así lo denominó ella. Y se tradujo de esa forma porque el modelo que ella genera es el modelo CARE. ¿Sí? CARE en inglés se escribe care, se pronuncia care, por eso se dice que es Caritas en español, un modelo de cuidado que desarrolló Sean Watson. Esos cuidados consisten en lo siguiente: practicar la amabilidad amorosa y la ecuanimidad dentro del contexto de la conciencia del cuidado. ¿Sí? Es importantísimo esto. Cultivar las propias prácticas espirituales del yo transpersonal más allá del ego. Desarrollar y apoyar una auténtica relación de cuidado, apoyo, confianza. Estar presente para apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos como una conexión con el espíritu más profundo, con uno mismo y con aquel a quien se cuida. Tener un uso creativo de todas las vías de conocimiento como parte del proceso de cuidado. Participar en el arte de las prácticas de curación-cuidado. Esto es parte del modelo de Jan Watson, la primera parte. El complemento es crear un entorno de curación a todos los niveles, entorno físico, no físico, de energía y de conciencia, donde lo saludable, la belleza, la comunidad, la dignidad y la paz se potencian. Ayudar con las necesidades básicas con una conciencia de cuidado deliberado y gestionar cuidados humanos esenciales que propicien la integración de mente, cuerpo, espíritu y salud como unidad del ser en todos los aspectos del cuidado. Tener la disposición para atender la dimensión espiritual, misteriosa y existencial de la propia vida-muerte, ¿sí? Cuidar el alma de uno mismo y de quien debe recibir el cuidado. Estar auténticamente presente, permitir y mantener un sistema de creencias profunda en apoyo al mundo subjetivo de uno mismo y de quien se debe cuidar. ¿Sí? Esta es una consideración muy elevada a nivel espiritual, a nivel ético,
a nivel bioético, como mencionaba su compañera hace un momento, ¿sí? De lo que representa sus actividades, ¿sí? Con esto ustedes pueden determinar la trascendencia y la proyección que pueden brindarle a las personas. Estos principios se fundamentan o fundamentan el cuidado como una forma de habitar en un mundo al que se ha venido a desarrollar un proyecto que va a permitir la trascendencia con nosotros, además de la relación interpersonal, intersubjetiva, transpersonal, que se ubica en una esfera cósmica. ¿Sí? Entonces, el pensamiento de Jack Watson significa una visión holística de la persona integrada con su entorno, tanto social como cultural, en un proceso de interacción recíproca. En ese ámbito adquiere relevancia la energía y la conciencia para un cuidado humano, donde la espiritualidad de uno mismo y de la persona cuidada son fundamentales. ¿Sí? Madeleine Leiniger, enfermera y antropóloga, concibe la enfermería como una disciplina y una profesión humanística y científica de cuidados transculturales cuyo fin primordial es atender a los seres humanos en un mundo público. En 1961 señala en sus contribuciones a la teoría de la enfermería que implica la discusión de lo que es el cuidar, caracterizando los cuidados universales en aquellos que se centran en las culturas y sus similitudes independientemente de su ubicación geográfica. Esto es importante reconocerlo. Dentro de esto, Leiniger propone una teoría del cuidado transcultural cuya característica es descubrir los factores globales que influyen en el cuidado, como la visión del mundo, la estructura social a la que pertenece el paciente y uno mismo también, el lenguaje, los cuidados genéricos y profesionales, la etnohistoria y el contexto ambiental. Estos son aspectos muy importantes para Leiniger y creo que para todos nosotros también. ¿Sí? La visión del mundo que tenemos nosotros y la que concibe el propio paciente o los familiares del paciente. Los cuidados culturales holísticos se construyen o se constituyen con valores, creencias y modos de vida que aprendemos o son aprendidos y transmitidos de forma objetiva, que ayudan, apoyan, facilitan y capacitan a otras personas o grupos a mantener su estado de salud y bienestar, a mejorar su situación y su estilo de vida para afrontar la enfermedad, la discapacidad o la muerte. Leiniger entonces clasifica de tres formas diferenciadas de otorgar cuidados culturalmente coherentes y responsables. La primera es la conservación o mantenimiento de los cuidados culturales. ¿Sí? Esto se refiere a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, de apoyo, de facilitación o de capacitación que ayudan a las personas de una cierta cultura a mantener y preservar sus valores de los cuidados significativos con el fin de alcanzar un estado de bienestar, recuperarse de una enfermedad, ¿sí? Afrontar una discapacidad o la propia muerte. ¿Sí? La segunda consideración es la adecuación o negociación de los cuidados culturales. Adecuación o negociación de los cuidados. Esto comprende las acciones y decisiones profesionales creativas de asistencia,
de apoyo, de facilitación o de capacitación que ayuden a las personas de una cultura determinada a adaptarse o a llegar a un acuerdo con otras culturas para obtener resultados sanitarios beneficiosos o satisfactorios. Rediseño o reestructuración de los cuidados culturales. Aquí nos referimos a las acciones y decisiones profesionales que permiten reordenar, alternar o modificar de manera importante el modo de vida para adaptar esquemas de cuidados sanitarios nuevos, diferentes y beneficiosos, respetando los valores culturales y las creencias, ofreciéndoles un estilo de vida más saludable y más provechoso que el anterior. Todo esto es importante y también es tan importante entender lo que Leiniger pensaba. Nosotros en el momento actual estamos atravesando por un fenómeno importante como es el de la migración. Algunos estados con mayor efectos que otros, pero al fin y al cabo hay migración. Incluso aún no teniendo el fenómeno que provienen de África, de Europa, de Sudamérica, sino dentro del propio país, hay personas que emigran del campo, vamos a llamarlo así, hacia las ciudades, y que hablan otros lenguajes, otros idiomas, como ellos dicen, el náhuatl, el tzotzil, el olmeca, el tolteca, el maya, y muchas otras lenguas que están vivas. Y yo les pregunto, ¿y ustedes saben hablar maya o tzotzil o náhuatl o requieren de traductores? ¿Conocen la cultura náhuatl? ¿Conocen la cultura tzotzil en Chiapas? La maya en Mérida, en Campeche, en Quintana Roo. ¿Las conocen? ¿Tienen referencia de las espiritualidades que manejan? No, profesor, en algunas ocasiones a mí sí me ha tocado que nos tocan pacientes con algún dialecto y nos tenemos que apoyar de un familiar o de su propio traductor. ¿Verdad? Entonces, para esto es importante entender esta connotación filosófica de Madeleine Leininger, ¿sí? Para ella es importante la ubicación geográfica, los lenguajes, la espiritualidad que manejan también, ¿sí? Porque muchas veces, aunque hablen del mismo lenguaje, pues, a lo mejor los podemos convencer de determinadas acciones o de determinadas operaciones que se tengan que realizar, ¿sí? Pero muchos de ellos no lo aceptan. Tanto los lenguajes nativos o indígenas como algunas cuestiones de orden religioso, como pueden ser los mormones o los testigos de Jehová, ¿sí? Que no permiten transfusiones, que no permiten intervenciones quirúrgicas, que prefieren dejar que se muera el paciente, pero no aceptan determinadas acciones, aunque lleven a sus propios médicos. ¿O no les ha tocado atender a pacientes de esa naturaleza? Sí, profe. ¿Qué les ha tocado, Isis? Sí, sí nos ha tocado. ¿Alguien tiene su micrófono abierto o quiere participar también? Isis, ¿hay alguien con usted? No, es que como estoy en el celular, no sé si se oye diferente. No hay alguien por ahí, pero bueno, pues no importa. Entonces, a usted le ha tocado atender a pacientes de
de la religión mormona o de testigos de Jehová, Testigos de Jehová, y ellos testigos de Jehová. no permiten transfusiones ni nada de eso. No sé si han llevado sus médicos ellos, o médicos que profesan esa religión, porque es muy difícil atenderlos, ¿eh? Se ofenden pues, con gran facilidad y son un tanto en cuanto agresivos en ese sentido. Bien, entonces los cuidados en sí mismos constituyen la esencia de la enfermería, ¿verdad? Y estos son un elemento central, dominante, distintivo y unificador de la enfermería y entonces los cuidados culturales son imprescindibles para la recuperación de la salud, puesto que no puede haber curación sin cuidado previo, aunque sí puede haber cuidado sin curación. ¿Sí? Los conceptos, significados, expresiones, patrones, procesos y formas estructurales tienen algo de diferente y algo de semejante en todas las culturas del mundo. En todas las culturas existen diferencias y semejanzas culturales entre el profesional que presta la asistencia y el receptor de la misma, o usuario, o paciente. Los usuarios que reciben cuidados de enfermería que no concuerdan razonablemente con sus creencias, con sus valores, con sus estilos de vida, mostrarán síntomas de conflictos culturales, insatisfacción, tensión y preocupaciones éticas o morales. ¿Sí? Debemos tener y manejar todo esto con mucho cuidado y conocer un poquito de la historia, del desarrollo que tiene cada persona y de la espiritualidad que maneja. Y ahora aparece Cari Martinsen. Cari Martinsen, enfermera filósofa de la asistencia, en su filosofía de la asistencia, afirma que cuidar es más que enfermería. El cuidado es fundamental para las enfermeras y para otras áreas o tareas propias de la naturaleza del cuidado. Para Martinsen, preocuparse por un semejante no se queda en lo superficial. Está relacionado con una acción concreta de práctica libre y que es capaz de no fijarse en el quién ni en el cuándo. ¿Sí? Para ella el cuidar es en sí mismo un acto moral. Martinsen, en su teoría filosofía asistencial, manifiesta su interés en cuidar algunas veces, ayudar a menudo y consolar siempre. Con ello se muestra su interés por la persona en su dimensión espiritual y en la preocupación por el otro en un proceso histórico social. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo está entendido? ¿Es entendible todo? ¿No hay dudas? ¿Comentarios que quieran hacer? Hola, No, profesor. gracias, Dulce. Usted es la única, parece que es la única que está en clase. Usted y Elsa. Y estoy, Isis. maestro. Maestra, perdón, es que también me acabo de integrar, entonces estoy agarrando No se preocupe, las... no se preocupe. Yo Todo sabía bien, maestro. que venía caminando. Muchas gracias. Yo, maestro, buenas Entonces, tardes. ¿sí quién es yo? Fabiola Ajá, Serrano. Fabiola. Sí, bueno, finalmente, bueno, de acuerdo a estas teóricas que son, todas llegan a esa conclusión, ¿no, maestro? Que el cuidado finalmente, pues tienes que ver desde su entorno, ¿no? De cómo viven, de sus costumbres, finalmente.
como dice usted, no podemos, pues luego, mira, te voy a transfundir porque así está indicado, ¿no? O sea, finalmente, como dice, inclusive si ella permite, si ella acepta, o por qué no lo está aceptando, ¿no? Inclusive desde su religión católica, como usted lo decía. Una transfusión o la aplicación de una venoclisis se consideraría un acto invasivo. Sí. Sí, Y cuando eso sucede, ¿qué requerimos? perdón. Cuando se llega a presentar eso, ¿qué requerimos? El consentimiento Pues sí, el informado del consentimiento, familiar. exacto. ¿Ok? Ujú. Y se les da a conocer y de ahí la autorización o no de realizar cualquier situación, ¿verdad? Eso es Así también es. respetar Sí, parte exacto. de sus costumbres o de su espiritualidad, ¿sí? Aunque muchas veces una transfusión puede ser muy necesaria para que la gente se mantenga con vida, para que su nivel de hemoglobina, de irrigación del cuerpo se conserve, sobre todo los heridos, ¿no? En un accidente, un balazo, una balada, cualquier situación, requieren de una transfusión sanguínea para estabilizar los niveles. Si nos toca, por desgracia, un testigo de Jehová, ¿el paciente en sí se dejará transfundir? Les pregunto. Pues no, No, porque igual inclusive hasta llevaban su documento, maestro, donde ellos no aceptan. Y que prefieren morirse, ¿verdad? sí. Sí. Y que conste que va en contra de lo que pensamos nosotros normalmente. ¿Cuál es el fin último de la medicina? Porque de alguna manera ustedes también la ejercen. Ejercen como médicos. ¿Para qué? Pues sí, salvaguardar, ¿no? Para Finalmente. salvaguardar la vida. Ujú. Y si yo soy testigo de Jehová y le digo, no, ni me toque, ni se le ocurra, Fabiola, Pues ¿qué hace? tenemos que respetar las ideas y las costumbres de de cada paciente. No podemos obligarlos ni siquiera a ponerle otra venoclisis si no quiere. ¿Verdad? Hay Sí, muchas Parte cosas exacto. en ese del sentido. consentimiento Los informado derechos. deben de llevar una carta de voluntad anticipada. Bueno, podría ser, si está en peligro de muerte, si no, bueno, pues no funciona, ¿sí? Y finalmente, la responsiva médica quedaría en manos del médico representante de esa segregación, vamos a llamarlo, o de esa comunidad religiosa, ¿sí? Y entonces veíamos todo esto que con Cady Martinson en sus manifestaciones destaca la necesidad de la relación con el individuo, ya que a partir de esa relación se manifiesta la confianza, el lenguaje, la esperanza y se desarrolla la compasión. Dentro de la teoría de Martinson acerca del cuidado, identifica claramente una preocupación por la ética del cuidado. Lo identifica como una manifestación de vida y de libertad en todos los seres humanos y como prerequisito básico de vida, como el desarrollo positivo de las personas a través del bien. ¿Sí? Siempre buscamos el bien a través del cuidado que ejercemos. Todo lo anteriormente expresado nos conduce a la consideración de la práctica moral de enfermería, misma que se manifiesta cuando van aparejadas la empatía, el trabajo reflexivo, de modo que el cuidado pueda manifestarse en la enfermería de igual forma, la orientación del cuidado hacia la persona nos va a permitir la expresión, el profesionalismo que consiste en exigir un conocimiento profesional que proporcione la visión de la persona que sufre y proteja su integridad. ¿Sí?
El pensamiento de Martín se centra en reflexiones ontológicas de la enfermería para poder denotar la naturaleza de la misma y reflexiona acerca del cuidado ubicándolo como una de las manifestaciones soberanas de la vida. ¿Será cierto eso? ¿El cuidado es una manifestación soberana de vida? Le pregunto al grupo. Esto hace que el cuidado sea una demanda que la vida le hace, o Martin se señala personalmente, la cual es una demanda que la vida me hace de un completamente humano para encontrar ayuda a un ser semejante. ¿Sí? Entonces, la vocación se da como una ley de vida y atañe al amor amistoso que es fundamentalmente humano. Por eso les puse la imagen de una neonatóloga, porque ellas así se manejan, con un amor amistoso. ¿Hacia quién? Hacia el neonato. Martinsen entonces define a la enfermería utilizando dos términos en su ética. Uno es ojo el corazón, su manifestación en una imagen es la de arriba, en donde aparece la existencia de la persona como un todo. Este concepto tiene una relación con la alteridad, donde la persona que cuida y la cuidada se reconocen en el encuentro humano comprensivo, donde se concreta lo verdaderamente trascendente. El otro término de Martinsen es el ojo que registra, el que objetiviza, el que da perspectiva, el que se relaciona con encontrar conexiones, sistematizar, ordenar, clasificar y colocar en un sistema. ¿Sí? Son dos consideraciones importantes que se deben manejar o que debemos identificar dentro de en el ejercicio del cuidado que nosotros tenemos. Entonces Martinsen tiene un interés tanto personal como sociopolítico en el personal de enfermería particularmente, en los que por otros motivos se encuentran fuera de la sociedad, es decir, que no solo piensa en sí misma, ni tampoco en sus compañeros, sino que es una persona abierta, atenta a la escucha de los otros para poder defender y proponer. ¿Sí? La enfermera muchas veces, sin saber de leyes, defiende al paciente. Sin saber de leyes, defiende a sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Propone situaciones benéficas para ella, para sus compañeros, para los pacientes en general. ¿O me equivoco en esas consideraciones? No, maestro. Finalmente llegamos a ver, gracias. Finalmente llegamos a platicar sobre Vera Regina Waldo. Vera Regina Waldo, enfermera, doctora en educación de enfermería, brasileña de origen, afirma que el cuidado es una forma de ser, de expresarse, de relacionarse con uno mismo y con otro ser y con el mundo. Habla del ser humano como un ser de cuidado. Este nace con ese potencial. Por lo tanto, todas las personas son capaces de cuidar como una acción moral impregnada de valores y de sentimientos. Y eso lo vemos desde niño. ¿Sí? Y antes de que nos hablen de cuidarnos, antes de conocer las palabras no te subas,
ten cuidado, bájate de ahí, en fin. Antes de todo eso, nosotros empezamos a cuidar nuestras propias cosas, nuestras mamilas, nuestros juguetes, nuestras muñequitas, si somos niñas, nuestra ropa, ¿sí? Y de nuestras mamás y de nuestros papás aprendemos a cuidarnos del calor, del frío, de acercarnos a una zona caliente. Así aprendemos a cuidarnos, ¿sí? Y otros aprendemos o empezamos a desarrollar esa actitud de cuidar a nosotros, a mis hermanos, a mis amigos, ¿sí? A mis compañeros de escuela. Esas son consideraciones muy humanas que todos empezamos a desarrollar desde pequeños, ¿sí? Entonces Vera Waldo dice que identifica, o más bien ella identifica el momento de cuidar como un movimiento hacia algo o hacia alguien. Es de interés y preocupación que se dirige concreta y específicamente en acciones que impulsan a hacer algo, ¿sí? Se trata de una acción moral que tiene como objetivo aliviar, satisfacer, proteger, comportar y apoyar a otros, ¿sí? Esa es una connotación filosófica importante que nosotros la tenemos por naturaleza, pero que lo hacemos por inercia, no nos damos cuenta ni concientizamos estas acciones. Entonces, el proceso de cuidar para Waldo implica la transformación de ambos, del ser cuidado y del ser cuidador. De ahí se deriva el crecimiento personal, traduciéndolo en satisfacción, en sensación del deber cumplido, en una realización, en una mejora sustancial de la estima. En ese proceso se considera también la vulnerabilidad del ser humano como condición cuando solicita el cuidado y la respuesta del cuidador a una necesidad expresada e interpretada que hay que cubrir desde la visión integral del otro. ¿Sí? Debemos considerar cómo siente, cómo ve nuestras acciones el paciente, ¿sí? Para cubrir su visión, para cubrir sus expectativas. Entonces, el proceso de cuidar lo define Waldo como todas las actividades desarrolladas por el cuidador, en este caso enfermería, para y con el ser cuidado, en este caso los pacientes, como base en el conocimiento, la habilidad, la intuición, el pensamiento crítico, la creatividad, acompañada de comportamientos y actitudes de cuidado para promover, mantener y recuperar la dignidad y la totalidad humana. De ese tamaño es la acción de cuidado. Así debemos considerarla, de tener esa visión, de proyectarnos, y entonces ustedes lograrán sus alcances de objetivos con mucho mayor satisfacción, con una situación de valoración importante. Ahora bien, con referencia al momento del cuidado, el pensamiento crítico está representado por la reflexión, debe ser accionado en cualquier situación. Algunas preguntas e hipótesis que se deben plantear ante una situación de cuidado son las siguientes. Y ustedes me dirán si se las han hecho en algún momento.
¿Cómo se caracteriza esta situación ante un paciente? ¿Quién es este paciente? ¿Qué debo saber de su historia y de su condición? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo se presenta la situación? ¿Los medios con los que cuento son los adecuados? ¿O tendré que modificarlos? ¿Cómo están reaccionando el paciente y sus familiares? ¿Qué puedo hacer para que la situación y las condiciones del paciente sean más confortables? Estas preguntas se relacionan íntimamente con el pensamiento crítico. ¿Se las han hecho alguna vez? ¿Se las hacen siempre que están frente a un paciente? Pues a veces, profe, Dígame, Isis. pues a veces, A pues es que, veces. ajá, pues depende del tipo de paciente o si se nos hace interesante alguna situación del paciente. ¿Sabes? Pero O no sea se que lo sí hacen ante todos los pacientes. pues sí podría, porque pues al final de cuentas terminamos sabiendo mucho de su vida, de su historia, de sus costumbres, o sea, con el trato Ajá. y con el tiempo, porque a veces, muchas veces se quedan mucho tiempo hospitalizados. Entonces ya como que va haciendo uno más, bueno, pues va siendo uno más crítico ante la situación. Porque fíjense que las O no sé, o respuestas, estoy entendiendo de otra manera. no, las respuestas a estas preguntas, las respuestas que obtenemos de estas preguntas nos van a permitir que el pensamiento crítico se convierta en una habilidad que se sugiere, se desarrolle desde la formación que ustedes tienen en la escuela. Ese pensamiento implica la capacidad de cuestionar, analizar, emitir hipótesis, reflexionar y criticar alternativas, y nos va a facilitar la creatividad, la flexibilidad, la confianza y la intuición. Si sabemos aplicarlas y sabemos interpretar las respuestas, ¿verdad? Desde luego. ¿Sí? Entonces, el desarrollo del ser enfermero o enfermera implica, entre otras cosas, un proceso de autoconocimiento y de habilidades cognitivas que se expresa en la conciencia de cuidar a través del análisis, la reflexión, la valoración, la intuición, la decisión y la sensibilidad. ¿Sí? Todo eso desarrollan ustedes. En conclusión, la noción de cuidado ha permeado el pensamiento filosófico en todos los tiempos. Así la reflexión se centra desde la construcción de la naturaleza del ser y su relación con el mundo, con la historia, con los demás y con uno mismo. ¿Sí? Entonces también el cuidado humano conlleva características que lo identifican y lo diferencian de otros. Es un acto, una actitud y una preocupación consciente, bondadosa, amorosa, responsable, intencionada, libre y trascendente, que no significa dominación, sino respeto por el otro. Implica cuidado de la vida para la permanencia y la trascendencia del ser. Implica valores, deseos y compromiso, conocimiento y acciones. El cuidado entonces es una relación transpersonal
interpersonal, intersubjetiva y fenomenológica situada en una esfera cósmica, y en ese sentido se reconoce el carácter complejo de la relación humana entre el ser cuidado y ser cuidado. ¿Sí? El cuidado humano entonces está fundamentado en el holismo, donde la espiritualidad de uno mismo y de los demás son reconocidos en un contexto sociohistórico y cultural que le son inherentes y le dan sentido y significado. Finalmente, el valor del cuidado se vive cuando se aumenta o devuelve la esperanza de existir y de alcanzar la autonomía, y permite a la enfermera dimensionar ese poder terapéutico que tiene para sí misma y para los demás. Con esto concluimos estas connotaciones, este estudio, y yo quisiera escuchar alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. ¿No hay comentarios? Todo lo que explicó maestro tiene mucho que ver con el día a día que hacemos en el área hospitalaria. Creo que hay que apegarse mucho a todas estas científicas para poder entender un poquito más la visión de todo ello. Sería como concientizarnos de las cosas, Ajá, correcto. porque pues yo pienso que muchas de estas acciones que mencionan estos filósofos, estos estudiosos del cuidado, pues bueno, a eso se dedicaron ellos, pero nosotros no reparamos en todas esas acciones, pero a veces las hacemos, ¿no? ¿Sí o no hacemos esas acciones? Sí, maestro. Entonces debemos aterrizarlas nada más, concientizarnos un poquito más y desarrollar nuestras acciones en ese sentido, ¿no lo creen? Así es, maestro. Incluso pienso que el cuidado en el ser humano, desde el punto de vista de la práctica de la enfermería, pues viene siendo el eje central, ¿no? En nuestro día con día, como dice la compañera. Sí, claro. Un enfoque pues totalmente integral, ¿no? Donde se atienden necesidades de diferente índole, como físicas, emocionales, incluso hasta de entorno social, ¿no? Claro. Muchas veces algunos pacientes, bueno, nosotros tenemos que, además de conocer, de tratar de conocer un poquito la historia, las costumbres, los hábitos de nuestros pacientes, pues también tenemos que enfocarnos un poco a escucharlos, porque muchas veces un paciente se recupera simplemente con manifestar sus malestares, sus emociones, sus angustias, ¿sí? Como que se descarga, como que se aliviana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y nosotros tenemos que aprender a ser buenos escuchas, aunque muchas veces ni buenos comunicadores somos. ¿O ustedes qué piensan? Pues sí, maestro, pero también depende mucho que ver la, el carácter de cada persona. Por ejemplo, en una enfermera, no todas tienen las mismas, o sea, el mismo, ¿cómo le puedo decir? O sea, no todas tenemos así como el don de ponernos a La misma, platicar con las personas. ¿no O tiene sea, la misma actitud?
Pues podría ser, pero hay Con veces P, que hay aptitud. enfermeras que son más calladas, nomás realizan lo que tienen que realizar en su trabajo. En eso me refiero. No sé qué sería carácter o forma de ser. Y hay Pues otros que serían se les da, indiferentes, ¿no? sí, Pueden llamarse porque indiferentes, pues aunque no, a lo debemos mejor de, no aunque indiferente. debemos de entender lo que se hablaba del cuidado. Si nosotros desde Sí, pequeños aprendemos a cuidar, y si yo estudié enfermería, ¿qué quiere decir? Que pues sí que tiene, desarrollé la actitud de pero cuidar a acuérdense los demás. que no todo mundo lo hace por eso. Hay Entonces, muchas ¿por veces qué? que lo hace por dinero. Ah, bueno, entonces ya entonces Sí, o estamos sea, ya hablando es otro, de o sea, una ya actitud no lo hacen diferente, por una vocación, mercantilización. ajá, Pero y también pues hay personas que su forma de ser, o sea, eso es lo que me refiero, su forma de ser a veces no se le da o ya están cansadas, por ejemplo, me refiero muchas veces a enfermeras ya más grandes, siento que también les cambia mucho el carácter o no sé si siempre han sido así, pero me ha tocado pues, por bueno, muchos, unos muy platicones y otros muy hasta la callados forma de dirigirse al paciente se me hace grosero, pero pues ya es de cada de forma de cada ser de cada persona. persona. Pues sí, así pasa. Perdón, por ahí está Yadira Guadalupe, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Ah, es que no llegó temprano. Luzmi González, Muy temprano. perdón, ahorita continuamos. Guadalupe Elizabeth Hernández. Voy a mencionar los que me faltan de lista, ¿eh? Elizabeth Mendoza, Guadalupe Razo, Marisela Reyes, Presente. gracias. Lídice Rodríguez, Lídice Rodríguez, Yasmín Ruiz, Presente, maestro. Buenas tardes. buenas tardes, gracias. Isabel Sánchez Damas, Cintia Vela, Galdino Pacheco, Teresa Hernández, Carmen Zavala, Lidia Díaz, y finalmente Lidia Díaz no está. Ok. Pues sí, realmente son actitudes importantes que deben analizarse, concientizarse por parte del personal de enfermería en general. Sí. ¿Por qué soy enfermero? ¿Se han hecho esa pregunta? Y se la han contestado. ¿Por qué soy enfermero? Porque me gusta cuidar a la gente. Porque me gusta aquí. Usted, Isis, mencionaba que se manejan a veces o estudian enfermería por dinero. ¿Cómo le hacen? A ver, platíqueme. ¿Cómo le hacen? Sí. Pues yo siento que a veces otra opción es eso, porque piensan que es más fácil agarrar trabajo, por ejemplo, o muchas veces hay médicos que no pudieron entrar bueno, personas que no pudieron entrar a la carrera de medicina y se van a la de enfermería. Entonces, Y eso es bueno. pues yo siento que no, porque al final de cuentas, o sea, siempre van a ser como medios frustrados.
O sea, te frustra el no ser lo que tú quieres ser, pues no sé. Y sí está medio difícil a veces para entrar, o no sé. Yo digo que muchas veces sí Pero también ¿por hay qué gente no que lo entras? hace con Por- dinero. Por Bueno, el eso es la... puntaje, por el puntaje que se requiere para entrar. O sea, Pues sí, pero es más fácil tener trabajo de enfermería, ya se desarrollarte dan como cuenta enfermería. de... Pero ya se dan cuenta, por ejemplo, que todas estas consideraciones que acabamos de ver, ¿a qué conclusión les hace llegar? Que su trabajo es qué. ¿Cómo Que es ven? un trabajo Es humano. muy valioso. Es valioso, Así es. ¿sí? Sí, Tiene una trascendencia enorme, económica, emocional, familiar, personalmente. Tiene esa trascendencia brutal, ¿sí? Material y espiritualmente. Y eso hace que las personas que estudian o trabajan en la enfermería por dinero o por un interés diferente al de cuidar a las personas, pues están perdidas. Son las que generan problemas. Porque la que realmente tiene interés por los terceros para cuidarlos, pues se apega a procesos, respeta horarios, cuida a sus compañeros, cuida a sus pacientes, ¿sí? Tiene una visión distinta de el desarrollo y aplicación de sus procedimientos son diferentes, ¿o no? Sí, así es. Para eso es importante que ustedes lean, reconozcan, apliquen todas estas consideraciones, esta información de orden filosófico y histórico, y saquen sus propias conclusiones y establezcan su propia manera de actuar y de desarrollar y de apreciar los valores con los que se manejan. ¿No les parece? Sí, sí, maestro. Bueno, ¿quién es su jefe de grupo? No me acuerdo. Yo, el profesor Dulce Villalón. Dulce Villalón. Perdóneme, Dulce, pero es que como se me perdieron mis notas, perdí todo donde yo tenía su correo. Bueno, ya su correo ya lo tengo registrado, pero aquí en mis notas no lo tenía, por eso pregunté. Ahorita Nos, le mando la presentación. A mí me gustaría que hicieran ustedes una reflexión y que me hicieran su reporte fuera en ese sentido. ¿Qué aprendieron de todo esto? ¿Cómo modificarían sus conductas, su apreciación de los pacientes, su apreciación de su trabajo, del manejo con sus compañeros? ¿Sí lo podrían hacer? sí, profe. sí, Bien. Entonces sería, perdón, reporte de ahorita de todas las teóricas y obviamente Sí, englobado. su reporte de clase, pero en ese sentido, así como Ok, se los estoy pidiendo. A mí me parece que la filosofía del cuidado es esto. A mí me hace cambiar o me hace pensar de esta manera o me hizo concientizarme de mi manera de actuar, de mi manera de hablar, de mi manera de mi comportamiento, porque todo esto a qué nos lleva a un manejo de valores importante y dentro de esos valores está el ser íntegro, pero no nada más dentro del trabajo, también fuera del trabajo. Ustedes tienen que ser ejemplo de conducta, igual que los médicos. Ese es el tamaño y la trascendencia del trabajar en el sector salud. ¿Estamos de acuerdo?
¿O no estamos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bueno. Pues muchas gracias por su atención. Discúlpenme que me haya equivocado yo al principio, pero creo que esto es importante y nos sirvió de repaso para acordarnos de algunas cosas. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Que tenga bonita tarde, profe. Igualmente. Entonces le hago llegar las cosas, Dulce. Sí, profe, en cuanto tenga el correo se los mando personalmente. Muy bien. Ahorita mismo lo mando. Que Ok, tengan gracias. que tengan una semana de mucho éxito, con tranquilidad, con una mejor mentalidad de su trabajo. ¿Estás? Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Bye. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a Bye. ustedes. Bye. Buenas tardes, hasta luego.